La cámara se desplaza a través del desolado paisaje del antiguo Israel. Un vasto ejército filisteo se reúne en la cima de una colina distante. Primer plano de los rostros temerosos de los soldados israelitas apiñados en su campamento. Una figura imponente emerge de las filas filisteas. Goliat. La voz resonante de Goliat hace eco en el valle. Un desafío burlón toma amplia del campamento israelita, paralizado por el miedo. El rey Saúl, un hombre alto, parece derrotado, con su corona pesada sobre su cabeza. Primer plano de los ojos preocupados de Saúl, que reflejan la imponente sombra del gigante. Un soldado israelita susurra con miedo: nadie puede derrotarlo. Otro soldado empuña su espada, con la mano temblorosa. La sombra de Goliat se extiende por el valle, un símbolo de opresión. El sol golpea la tierra reseca, reflejando la desesperación de la gente. Un primer plano de un casco israelita desechado, abollado y olvidado. Goliat levanta su lanza, cuya punta brilla amenazadoramente a la luz del sol. Su risa resuena, llena de arrogancia y desdén. Los soldados israelitas se acobardan. Sus escudos ofrecen poco consuelo. Un niño pequeño mira hacia arriba con miedo. Con los ojos llenos de terror, un anciano reza en silencio. Con el rostro marcado por la preocupación, Goliat avanza, su armadura reluciente, una fuerza imparable. La cámara se enfoca en sus pies enormes, aplastando la tierra bajo él. Un pájaro alza el vuelo, sorprendido por la aproximación del gigante. El campamento israelita permanece en silencio, salvo por los susurros de miedo. Goliat hace una pausa, observando la escena con desprecio. ¿No hay nadie lo suficientemente valiente para enfrentarse a mí?, ruge. Su voz reverbera por el valle. Sin respuesta, el rey Saúl baja la cabeza avergonzado, incapaz de afrontar el desafío. Goliat escupe al suelo, un gesto de absoluto desprecio. ¿Son todos unos cobardes?, pregunta, con la voz llena de desprecio. La cámara hace una panorámica de los rostros de los israelitas desmoralizados. Un perro gimotea, sintiendo el miedo en el aire. Goliat se golpea el pecho, una demostración de fuerza bruta. Su sombra se cierne más grande, envolviendo el campamento israelita en la oscuridad. El sol comienza a ponerse, proyectando largas y ominosas sombras. El aire se vuelve pesado con desesperación. El silencio ensordecedor. Un soldado israel deja caer su espada, incapaz de soportar la tensión. Otro soldado agarra un amuleto religioso, rezando por la liberación. Goliat se ríe de nuevo, un sonido que hiela la sangre. Alimentaré tu carne a las aves del cielo, declara. Los soldados israelíes se acurrucan, buscando consuelo en los números. El rey Saúl suspira profundamente, con el rostro marcado por la resignación. La cámara se enfoca en la bandera israelita, lacia y sin vida. Goliat levanta su escudo, una S, símbolo del dominio filisteo. El valle resuena con su desafío. Sin respuesta y sin oposición, la luz se desvanece, sumiendo al campamento israelita en una desesperación 3M1 profunda. Una sola estrella aparece en el cielo que se oscurece, un tenue rayo de esperanza. Una madre israelí abraza a su hijo, temiendo por su futuro. Goliat afila su espada, preparándose para otro día de burlas. La cámara
se detiene en su figura amenazante, un símbolo de miedo. El viento susurra a través del valle, llevando el aroma de la desesperación. Los soldados israelíes cierran los ojos, rezando por un milagro. Goliat bosteza, aburrido por la falta de oposición. Duerman bien, israelitas, porque mañana morirán, grita. La cámara se aleja, mostrando la inmensidad del ejército filisteo. El campamento israelita parece pequeño y vulnerable en comparación. La oscuridad se intensifica, cubriendo la tierra de miedo e incertidumbre. Solo queda el tenue resplandor de la estrella, un testamento de fe. El destino de Israel pende de un hilo, esperando a un héroe. La escena se desvanece a negro, dejando solo el eco de la risa de Goliat. Los soldados israelitas se acobardaron, escuchando las burlas de Goliat resonando por el valle. Un joven pastor, llamado David, se acercó al campamento israelita, llevando provisiones. Oyó el blasfemo desafío de Goliat a los ejércitos de Israel. Los ojos de David se abrieron con incredulidad y luego se endurecieron con justa ira. No podía entender por qué nadie se atrevía a enfrentarse a este gigante filisteo. David le preguntó a un soldado cercano: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? El soldado se burló: es Goliat, es invencible. Estamos todos condenados. David ignoró el miedo del soldado y buscó a sus hermanos mayores. Los encontró entre las filas, con aspecto derrotado y desmoralizado. David preguntó a sus hermanos por qué no luchaban contra Goliat. Su hermano Eliab lo reprendió: ¿qué haces aquí? Regresa a las ovejas. Conozco tu arrogancia y tu malvado corazón. Solo quieres ver la batalla. David ignoró las duras palabras de su hermano, con su propósito claro. Habló con otros soldados, preguntando por la recompensa por derrotar a Goliat. La noticia llegó al rey Saúl de que un joven estaba dispuesto a luchar contra el gigante. Saúl mandó llamar a David, sorprendido por su juventud y su complexión delgada. Saúl respondió: tú no eres más que un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió: tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venían y se llevaban una oveja del rebaño, fui tras él, lo golpeé y rescaté la oveja de su boca. Quando se volvió contra mí, lo agarré por el pelo, lo golpeé y lo maté. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, viendo que ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David continuó, su voz llena de convicción inquebrantable: el Señor que me rescató de la garra del león y de la garra del oso, me rescatará de la mano de este filisteo. Saúl, impresionado por la fe de David, finalmente cedió. Saúl dijo: ve, y que el Señor esté contigo. Saúl le ofreció a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se probó la armadura, pero se sintió pesada e incómoda. Luchaba por caminar, no acostumbrado al peso y la restricción. David se quitó la armadura, declarando que no era adecuada para él. No puedo ir con estos, porque no estoy acostumbrado a ellos. En cambio, optó por confiar en sus propias habilidades y en su fe en Dios. David recogió su cayado de pastor, una herramienta familiar y reconfortante. Fue a un arroyo cercano y seleccionó cuidadosamente
5 piedras lisas. Colocó las piedras en su bolsa de pastor, listo para la batalla. Con su honda en la mano, David se preparó para enfrentarse al gigante Goliat. Su corazón estaba lleno de valor, no de él mismo, sino de Dios. Sabía que Dios estaría con él, guiando su mano y protegiéndolo. Los soldados israelitas observaban con incredulidad mientras David caminaba hacia el campo de batalla. Susurraban entre ellos, cuestionando su cordura y valentía. Pero David siguió adelante, con los ojos fijos en la imponente figura de Goliat. Él estaba listo para defender el honor de Dios y el pueblo de Israel. Su fe era su escudo, su honda su arma, y Dios su fuerza. Pisó el campo de batalla, un pequeño pastor contra un guerrero gigante. El destino de Israel descansaba sobre sus jóvenes hombros, guiado por un propósito divino. Los ojos de David reflejaban la inquebrantable creencia en el poder de Dios. Ajustó su agarre en la honda, preparándose para la confrontación. El aire crepitaba con tensión mientras las dos figuras se enfrentaban. La humilde apariencia de David desmentía la fuerza de su espíritu. Él estaba listo para luchar por su fe, por su pueblo y por su Dios. El sol golpeaba el valle, iluminando la escena. El escenario estaba listo para una batalla que sería recordada para siempre. David se mantuvo firme, listo para enfrentarse al gigante con fe inquebrantable. Él sabía que Dios estaba con él, y eso era todo lo que importaba. Su corazón latía con anticipación, pero su resolución permaneció inquebrantable. Él estaba listo para responder al desafío de Goliat y defender el nombre de Dios. David llegó con provisiones, viendo al ejército israelita acobardado por el miedo. Las burlas de Goliat resonaron por el valle, desafiando a Dios y a su pueblo. David, lleno de justa ira, se sintió obligado a actuar contra el gigante. Se ofreció como voluntario para luchar contra Goliat, sorprendiendo a los soldados con su audacia. Sus hermanos se burlaron, cuestionando sus motivos y su falta de experiencia. David explicó su fe en Dios, quien lo había protegido de los animales salvajes. Él creía que Dios lo libraría también de la mano de Goliat. La noticia llegó al rey Saúl, quien convocó al joven pastor. Saúl, escéptico, cuestionó la habilidad de David para derrotar al gigante. David relató sus victorias pasadas, demostrando el poder de Dios en su vida. Saúl, impresionado por la fe inquebrantable de David, cedió y estuvo de acuerdo. Le ofreció a David su propia armadura, un pesado casco de bronce y una cota. David se probó la armadura, pero la encontró engorrosa y restrictiva. Se quitó la armadura, declarando que no podía pelear con ella. David eligió confiar en las habilidades que Dios ya le había dado. Recogió su bastón de pastor, una comodidad familiar en su mano. Se dirigió hacia un arroyo cercano, buscando piedras lisas. Seleccionó cuidadosamente 5 piedras y las colocó en su bolsa. Su honda, un arma sencilla, se convirtió en un instrumento de la voluntad de Dios. David se acercó al campo de batalla, con el corazón lleno de fe. Los soldados israelíes observaban con incredulidad y nerviosa anticipación. Los filisteos se burlaron, mofándose de la tonta valentía del joven. La humilde apariencia de David contrastaba fuertemente con la fuerza de Goliat. Sin embargo, el espíritu de David irradiaba una fuerza que desafiaba la medida física. Caminó hacia Goliat
con determinación y fe inquebrantables. El sol brillaba en las piedras de la bolsa de David. Un primer plano del rostro determinado de David. Toma amplia de David, caminando hacia el gigante. La cámara se acerca a la onda de David. Un P. El viento susurra a través del valle, llevando las oraciones de David. Los soldados israelíes contienen la respiración. El miedo se mezcla con la esperanza. Goliat se ajusta el casco, preparándose para la batalla. Los ojos de David están fijos en Goliat, firmes y concentrados. La cámara se desplaza por el tenso campo de batalla. Un primer plano de la mano de David agarrando su onda. El sol golpea con fuerza, lo que aumenta la intensidad del momento. David respira hondo, listo para afrontar su destino. La cámara se enfoca en las 5 piedras lisas en la bolsa de David. Un primer plano del rostro desdeñoso de Goliat, la silueta de David contra el cielo brillante. La cámara se acerca a los ojos determinados de David. El sonido del viento silbando a través del valle. Los soldados israelíes susurrando oraciones. Un primer plano de los pies pesados y blindados de Goliat. Los pequeños pies de David avanzando con confianza. La cámara se desplaza por el valle, enfatizando la inmensidad del desafío. Un primer plano de la onda de David preparándose. La sombra de Goliat se cierne sobre David. La fe de David brilla intensamente, imperturbable ante la oscuridad. La cámara se enfoca en la tensión en los hombros de David. Un primer plano de la espada de Goliat, lista para la batalla. El báculo de David descansa firmemente en su mano, un símbolo de su corazón de pastor. La cámara se acerca a la determinación en la postura de David. Un P. Ajaro canta. Una C. Al de esperanza y coraje. El viento se levanta, trayendo el olor a batalla. Los soldados israelitas observan con la respiración contenida. Goliat ruge, desafiando a David a pelear. David se prepara para responder al desafío, armado con fe. El escenario está listo para la confrontación épica. David rechazó la armadura del rey, confiando solo en los dones de Dios. Él eligió su bastón, honda y 5 piedras lisas del arroyo. David se acercó al campo de batalla. La fe irradiaba de su rostro. Su humilde apariencia contrastaba fuertemente con el tamaño masivo de Goliat. Goliat vio al joven David y se burló con incredulidad. Primer plano del rostro de Goliat, retorcido en burla arrogante. Goliat, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Goliat gesticula con desprecio hacia David con su lanza. David mantuvo la calma, con los ojos fijos en el gigante. Primer plano de los ojos decididos de David, que reflejan una fe inquebrantable. David, vienes contra mí con espada y lanza. David, pero voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. La cámara se enfoca en los soldados israelíes, observando con la respiración contenida. David, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Goliat rugió con risa, su voz resonando por todo el valle. Goliat avanzó hacia David. Su sombra se cernía amenazadoramente. David se mantuvo firme, con su honda lista en su mano. Primer plano de la mano de David, agarrando la onda con fuerza. El viento susurra a través del valle, llevando las palabras de David. Goliat, ven aquí y daré tu carne a los pájaros. David, hoy el Señor te entregará en mis manos. David, y te derribaré
y te cortaré la cabeza. La cámara se desplaza por los rostros tensos del ejército filisteo. David, ve y dar los cadáveres del ejército filisteo. David, punto a las aves del aire y a las bestias de la tierra. David, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. David, todos los reunidos aquí sabrán. David, punto que no es con espada ni con lanza como el Señor salva. David, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará a todos vosotros en nuestras manos. Goliat cargó hacia adelante, su armadura brillando al sol. David corrió hacia Goliat, sus movimientos rápidos y ágiles. Primer plano de los pies de David, corriendo por el suelo rocoso. David metió la mano en su bolsa y agarró una piedra. Colocó la piedra en su honda, listo para golpear. El ángulo de la cámara muestra el valle, los ejércitos y las dos figuras. David giró la honda sobre su cabeza con facilidad practicada. Goliat levantó su escudo, preparándose para el ataque. La cámara se enfoca en la piedra cuando sale de la honda. La piedra se lanza por el aire con increíble velocidad. Los ojos de Goliat se abren con sorpresa al ver que se acerca la piedra. La piedra golpeó a Goliat de lleno en la frente. Goliat se tambaleó hacia atrás con los ojos vidriosos. Toma en cámara lenta de la piedra, golpeando la frente de Goliat. El cuerpo masivo de Goliat comenzó a desmoronarse. Se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. Los soldados israelitas jadearon asombrados. Primer plano del rostro de David, lleno de alivio y gratitud. El ejército filisteo permaneció en silencio atónito. La cámara se enfoca en el cuerpo caído de Goliat, un símbolo de derrota. David se alza sobre Goliat, victorioso e inquebrantable. Primer plano de la honda de David, ahora vacía pero aún poderosa. El sol brillaba sobre David, iluminando su triunfo. Los israelitas comenzaron a vitorear, sus voces haciéndose más fuertes. La cámara se desplaza a través del ejército israelita que vitorea. David había desafiado todas las expectativas. Un verdadero héroe. Su fe en Dios había producido una victoria milagrosa. El valle resonaba con los sonidos de celebración y alabanza. El nombre de David quedaría grabado para siempre en la historia de Israel. Él fue un testamento del poder de la fe sobre el miedo. La batalla fue ganada y la esperanza fue restaurada en la tierra. David se mantuvo firme, con los ojos fijos en Goliat, una imagen de fe inquebrantable. Goliat avanzó, una montaña de músculos y armadura, rugiendo de risa. David metió la mano en su bolsa, con mano firme y segura, seleccionando una piedra lisa. Colocó la piedra en su honda, el cuero desgastado por años de uso. David giró la honda sobre su cabeza, el aire silbando con su velocidad. Goliat cargó. Su sombra se cernía sobre el joven pastor. David soltó la piedra, enviándola a toda velocidad hacia la frente del gigante. La piedra voló, guiada por la mano de Dios, una fuerza invisible. Un primer plano de la piedra cuando se acerca a la cabeza de Goliat a una velocidad increíble. La piedra golpeó a Goliat justo entre los ojos, con un golpe sordo repugnante. Goliat se tambaleó, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y el dolor. Se tambaleó, su enorme cuerpo perdiendo el equilibrio, un gigante abatido. Goliat se estrelló contra el suelo, su armadura resonando, la tierra temblando. Una toma amplia de Goliat, yaciendo inmóvil, derrotado por un pastorcillo
David se quedó de pie sobre Goliat, con su honda aún en la mano, su rostro resuelto. El ejército filisteo observó en silencio atónito su campeón caído. Los soldados israelitas, inicialmente paralizados por el miedo, comenzaron a moverse. Un murmullo se extendió por sus filas, una sensación de incredulidad y esperanza. El murmullo se convirtió en un rugido, un grito triunfal de victoria. Los israelitas avanzaron, su miedo reemplazado por el coraje y la fe. Cargaron contra el ejército filisteo, su grito de batalla resonando por el valle. Los filisteos, desmoralizados por la derrota de Goliat, comenzaron a retirarse. Un primer plano del rostro de David, con los ojos brillando con la luz de la fe, levantó los brazos en señal de victoria, reconociendo el poder de Dios. Los israelitas persiguieron a los filisteos que huían, expulsándolos de su tierra. Una toma amplia del ejército israelita persiguiendo a los filisteos. Una escena de júbilo. David corrió hacia Goliat con los ojos fijos en la espada del gigante. Agarró la espada masiva, luchando por levantarla con ambas manos. David levantó la espada por encima de su cabeza, un símbolo de la victoria de Dios. Los israelitas vitorearon aún más fuerte, con el corazón lleno de gratitud. Un primer plano de la espada, con su hoja brillando a la luz del sol. David envainó la espada, ahora un guerrero, pero aún un pastor de corazón. Los israelitas se reunieron alrededor de David, alabándolo por su valentía. Lo levantaron sobre sus hombros, llevándolo en triunfo. David sonrió, humilde por sus elogios, sabiendo que la gloria pertenecía a Dios. Una toma amplia de David siendo llevado por los israelitas. Una bienvenida de héroe. El sol comienza a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre el valle. La batalla fue ganada. Los filisteos derrotados. Israel estaba a salvo. Un primer plano de los rostros de los soldados israelíes, con los ojos llenos de esperanza. Habían presenciado un milagro, un testimonio del poder de la fe. David miró al cielo, ofreciendo una silenciosa oración de agradecimiento. Sabía que Dios había estado con él, guiando su mano y protegiéndolo. Una toma amplia del valle, ahora pacífico y sereno. La amenaza desaparecida. Los israelitas comenzaron a regresar a sus hogares, con el corazón lleno de alegría. Contarían la historia de David y Goliat durante generaciones. Un primer plano del rostro de David, su expresión pensativa y serena. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero se mantuvo humilde. Él continuaría sirviendo a Dios, usando sus dones para proteger a su pueblo. Un plano general de David caminando hacia el horizonte, un pastor convertido en héroe. La historia de David y Goliat inspiraría a muchos otros. Les enseñaría que la fe puede superar cualquier obstáculo. Les recordaría que Dios siempre está con aquellos que confían en Él. Una lenta panorámica hacia atrás, mostrando el valle bañado por la luz del sol poniente. La cámara se enfoca en la armadura desechada de Goliat, un símbolo de derrota. El viento susurra a través del valle, llevando los ecos de la batalla. Una toma final de la honda de David, tirada en el suelo, un arma sencilla. La honda, un testamento del poder de la fe y el coraje. El sol se hunde bajo el horizonte. La oscuridad desciende sobre el valle, pero la luz de la fe sigue brillando en los corazones de los israelitas. La leyenda de David y Goliat vivirá para siempre. Goliat se estrelló contra el suelo,
su cuerpo masivo sacudiendo la tierra. La piedra encontró su objetivo, un testamento del poder de la fe. David se alzaba sobre el gigante caído, un humilde pastor victorioso contra un poderoso guerrero. Recuperó la propia espada de Goliat, un símbolo del triunfo de Dios sobre los filisteos. Con la espada de Goliat, David cercenó la cabeza del gigante, un acto final y decisivo. El ejército filisteo, al presenciar la muerte de su campeón, entró en pánico y se dispersó. Los israelitas, envalentonados por el coraje de David, avanzaron, persiguiendo a los filisteos que huían. El rey Saúl, inicialmente dudoso, ahora irradiaba orgullo por la extraordinaria victoria de David. El ejército israelita reclamó su tierra, haciendo retroceder a los filisteos hasta sus fronteras. David fue aclamado como un héroe, su nombre resonando por toda la tierra de Israel. Las mujeres cantaban canciones de alabanza, celebrando la valentía de David y la intervención de Dios. David presentó la cabeza de Goliat al rey Saúl, un símbolo tangible de su victoria duramente ganada. Saúl interrogó a David sobre su linaje, impresionado por el valor del joven pastor. David respondió humildemente, reconociendo el papel de Dios en su triunfo sobre Goliat. La victoria sobre Goliat marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Los israelitas recuperaron su confianza y su fe en Dios se renovó. La historia de David se extendió a lo largo y ancho, inspirando esperanza y valor en los corazones de muchos. Se convirtió en un símbolo del poder de la fe, un recordatorio de que Dios siempre está con ellos. La humildad de David y su fe inquebrantable en Dios lo diferenciaron de los demás. Él nunca se atribuyó el mérito de la victoria, siempre atribuyéndola a la intervención divina. El pueblo de Israel aprendió una valiosa lección sobre la confianza en el poder de Dios. Se dieron cuenta de que incluso los más pequeños entre ellos podían lograr grandes cosas a través de la fe. La victoria de David sirvió como un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera para lograr sus propósitos. La historia de David y Goliat se convirtió en un relato atemporal de valentía y fe. Es una historia que sigue inspirando a personas de todas las edades y orígenes. La historia nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de la fe. Nos muestra que incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables, podemos vencer. El ejemplo de David nos anima a defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La historia de David y Goliat es un testimonio del triunfo del bien sobre el mal. Es una historia de esperanza, coraje y el poder inquebrantable de la fe. La victoria de David no fue solo física, sino también espiritual. No solo derrotó a Goliat, sino también el miedo y la duda que se habían apoderado de los israelitas. Les demostró que con la ayuda de Dios podían superar cualquier desafío. El legado de David perduró mucho después de su victoria sobre Goliat. Se convirtió en rey y líder, guiando a los israelitas con sabiduría y justicia. Siempre recuerdo las lecciones que aprendí como pastor, confiando en la guía de Dios. La historia de David es un recordatorio de que Dios puede usar a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Es una historia que continúa inspirándonos a vivir vidas de fe y valentía. La historia de David y Goliat es una lección atemporal para todas las generaciones. Nos enseña que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo, sin importar cuán insuperable sea. Es una historia de valentía,
intervención divina y el triunfo del bien sobre el mal. El fin. La leyenda de David crecería, un pastorcillo que derribó a un gigante. Su fe, un faro de esperanza, inspiraría a generaciones venideras. El valle de Elá sería conocido para siempre como el lugar del triunfo de la fe. Los niños escucharían el cuento, aprendiendo valor y confianza en Dios. Las piedras del arroyo, un recordatorio de que Dios provee lo que necesitamos. La onda de David, un S, ímbolo de C, ómulos de. Débiles pueden vencer a los fuertes. La armadura de Goliat, un testamento de que el poder mundano no es nada contra la fe. Los vítores de los israelitas, una celebración del apoyo inquebrantable de Dios. El temor de los filisteos, una consecuencia de desafiar al Todopoderoso. La humildad de David, un modelo para todos los que buscan el favor de Dios. El poder de la oración, un arma contra cualquier adversidad. La promesa de la victoria para aquellos que con fe guían en el plan de Dios. El legado de la fe, un fundamento para la fortaleza de una nación. El eco de las palabras de David, un desafío para todos los que dudan. La luz de la esperanza, brillando a través de la oscuridad del miedo. El triunfo del Espíritu sobre las limitaciones de la carne. El mensaje perdurable. Con Dios todo es posible.